Hola, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Cómo la ves? Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos. Ya llegamos a los 1000 suscriptores y seguiremos creando contenido para todos ustedes con mucho cariño. Comenzamos. Nos remontaremos a una bella y prolífera época, la época de oro del cine mexicano. Hoy hablaremos de una de las divas de esta época y cuya muerte guarda un misterio. Hablaremos de Miroslava. Miroslava Sternova-Bekova, mejor conocida como Miroslava Stern, la actriz que llegó del frío, fue una actriz checoslovaca nacionalizada mexicana, nacida en Praga el 26 de febrero de 1926 y adoptada por el doctor y psicoanalista judío Oskar Stern y su esposa Miroslava Bekova. A pesar de que la familia Stern gozaba de una buena posición económica, se vieron obligados a huir y a abandonar su país y a su familia a causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi. Para salvarse, la familia Stern recorrió Bélgica, Finlandia y Suecia. Desafortunadamente, el doctor Stern fue detenido y con la finalidad de que la familia no fuera enviada a un campo de concentración, tuvo que revelar la verdad. Su esposa no era judía y Miroslava era adoptada. Sin embargo, a esto los nazis no les importó y la familia permaneció 3 semanas en uno de estos campos del cual tuvieron la suerte de salir. Al ser liberados, decidieron escapar del país hacia México en 1941, entrando por Mazatlán, puerto del Pacífico, cuando Miroslava tenía 15 años. Después de un tiempo viviendo en México, su padre consideró que era mejor mandarla a estudiar inglés y español a Nueva York. Se dice que en ese país cometió su primer intento de suicidio por el fallecimiento de su novio, un militar estadounidense, en 1942. Regresó al territorio mexicano y se puso a estudiar diseño, pintura y confección. Aunque al poco tiempo, 1944, ganó una beca para estudiar actuación en California, por lo cual Miroslava regresó a Estados Unidos. En 1945 ocurrió uno de los episodios más tristes de su vida, mismo que marcó hasta el último de sus días: la muerte de su madre a causa del cáncer. Esto le generó a la joven actriz una profunda depresión que la llevó a su segundo intento de suicidio. Miroslava volvió una vez más a México y emprendió su prometedora carrera como actriz. La actriz participó en más de 30 películas, entre las que destacan Bodas Trágicas, de 1946, su primera película; A Volar Joven, con Mario Moreno Cantinflas; La Liga de las Muchachas; La Casa Chica; Escuela de Vagabundos y Las Tres Perfectas Casadas, por la cual fue nominada a un premio Ariel. Mientras su carrera iba en ascenso, su vida personal se derrumbaba. Su matrimonio con Jesús Jaime Gómez Obregón, alias El Bambi, y sobrino del presidente Obregón, duró escasos 6 meses. Esto debido a que Miroslava se enteraría de su homosexualidad cuando lo encontró en la ducha con un amigo. Esto se supo tiempo después. Su relación con el torero español Luis Miguel Dominguín, con quien tenía planes de matrimonio, se terminaría cuando éste se casaba con la actriz italiana Lucia Bosé, madre de Miguel Bosé, en una boda sorpresiva realizada en Las Vegas, y su fallido intento de tener una relación con Cantinflas, quien, según declaraciones de Jacobo Zabludovsky, le escribió una carta en la que le decía a Miroslava que él jamás dejaría a su esposa Valentina, que no se hiciera ilusiones. Fue lo que nuevamente detonó una frágil situación emocional en la artista.
El 9 de marzo de 1955, a sus 29 años, Miroslava Stern fue encontrada en su alcoba por su ama de llaves. La información oficial señaló que una mezcla de alcohol con pastillas antidepresivas propiciaron su deceso. Junto a ella se encontraron 3 cartas dirigidas a su padre, a su hermano, Ivo Stern y a un abogado. Los motivos que llevaron a la joven promesa del cine mexicano a quitarse la vida nunca quedaron claros. Sin embargo, se especula que el motivo fue una gran depresión por desamor. No se sabe si el desprecio por parte de Cantinflas o del torero Luis Miguel Dominguín la llevó a tomar esa decisión. Muchas gracias por ver el video hasta el final. ¿Te gustó? Suscríbete, regálame un like. Nos vemos pronto. Esto fue ¿Cómo la ves? Aquí.